Dios. Gracias te damos, Señor, Padre bueno Jehová, por tu amor y misericordia, Padre. Tú, Santo Rey, tú, Dios, que estás sentado en el trono, Señor. El alfa, el omega, el principio, el fin, Señor Jehová. Tú que tienes control de todas las cosas, bendito Padre. Venimos ante ti y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en este momento, Padre. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu hablando en esta mañana a cada uno de nuestros corazones, Padre. Que seas tú, Señor Jehová, Padre Santo, Señor, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, a lo que tú nos quieres mostrar en este día a través de tu palabra, Padre bueno Jehová. Que pueda verte a ti, Señor, en esta palabra, Padre, que cada uno podamos examinarnos, Señor, a través de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que redargúe, Señor, que instruye, Señor, que enseña, Jehová, que levanta, que fortalece, Padre bueno, Jehová. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por el gran privilegio, Señor, del cual tú, Señor, me has tomado como un vaso en tus manos, Padre. Y desde este momento, Señor, te pido, Señor Jehová, que seas tú moviéndote con poder, Padre, y que toda honra y toda gloria sea para ti, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a abrir la escritura en Ezequiel 37 y por ahora solamente vamos a leer el versículo 5 por ahora nada más. Amén. Ezequiel 37, 5. ¿Cuántos creen que servimos a un Dios grande? Amén. Él es un Dios grande, apenas lo cantamos, amén. Él está orando aunque no lo podemos ver. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Que Él mueve montañas, que Él abre caminos donde no lo hay, hermanos. Y lo vamos a ver a través de su palabra, que eso es real. No es el que está hablando aquí, sino es que su Santa Escritura, que fue inspirada por Él, lo dice. Amén. Y vamos a ir ahí, como le dije, Ezequiel 37:5 por ahora, y no pierdan ese libro porque vamos a volver ahí. El Ezequiel 37:5 dice así: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Una vez más, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Le puse como título a esta palabra de Dios: todo lo que respire. Todo lo que respire. Amén. Y quiero empezar, hermanos, con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han pasado tribulaciones, dolores, aflicciones en un momento de su vida o lo está viviendo aún en este momento? ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Yo pienso que cada uno de nosotros, amén. Cada uno de nosotros vivimos tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos de aflicción. Pero Dios quiere que tú y yo podamos entender algo a través de su palabra, que Él está con nosotros en todo momento, que Él nunca nos deja, que su mano está sobre cada uno de nosotros en nuestro caminar, aunque no lo podemos ver como cantamos, ¿verdad? Aunque no pueda ver, estás obrando, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, hermanos. Es importante reconocer que Dios está respirando sobre nosotros, respirando esa fortaleza, respirando ese poder para que tú y yo podamos seguir en ese camino y no desmayar, ¿verdad? Respirando ese soplo sobre cada una de nuestras vidas para que tú y yo podamos creer que Él nos da fuerza cuando lo sentimos que tú y yo no tengamos ninguna, hermano. Ese es nuestro Dios, amén. Es importante reconocer eso, hermano, que Él está soplando sobre nuestras vidas. En esas situaciones que estamos viviendo, creer que lo que Él ha empezado, Él lo va a terminar, hermano. Esa obra que ha empezado en cada uno de nosotros, Él lo va a terminar, amén. Y que aunque uno está viviendo algo que nunca imaginaste que tú y yo íbamos a vivir, que eso no lo cogió a Dios por sorpresa. A nada le coge a Dios por sorpresa. Él sabe todo aún antes que ha sucedido, ¿verdad? Y aún lo que pasó en el año pasado, 2020, lo cogió a muchos, sino a todos por sorpresa, ¿verdad? El mundo entero por este virus que vino, pero a Dios no. Y Dios dice que Él puede usar todas las cosas, aún lo que Él ni envía, para nuestro bien, si lo buscamos a Él, si creemos en Él, hermano. Es importante que nuestra mirada en todo momento esté depositada no en lo que nosotros pensamos, no en lo que nosotros sentimos, no en nuestro brazo, sino en el poder de Dios.
Y cuando nosotros confiamos en el poder de Dios, vamos a poder sobrepasar todo dolor, toda angustia, toda aflicción, toda enfermedad que tú y yo en este mundo vamos a vivir. Porque vivimos en un mundo, hermano, que está quebrado. No, esto no es nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna es con nuestro Dios. Pero mientras estamos en este mundo, vamos a pasar, la palabra dice, por muchas tribulaciones. Pero no pierdan esperanza, hermano, porque Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros, amén. Él está en el asunto, hermano. Él está siempre en control de todas las cosas. Dios nos tiene aquí ahora, en este año, hermano, con un propósito. Si estamos vivos es porque todavía tiene algo que hacer en nuestra vida, en nosotros y usarnos en otras vidas también. Si estamos aquí hoy, si estamos escuchando hoy, es porque Dios tiene un propósito con nosotros, hermanos. Nuestra vida no es simplemente para que vengamos y nazcamos y vamos a la escuela y lo casamos y tengamos hijos y cara y lo morimos y ya, no. Esos son añadiduras, amén, que Dios las da, son bendiciones. Pero nosotros fuimos puestos en esta tierra para poder predicar su palabra, para que todos puedan escuchar. La palabra dice que vaya a las naciones, para que todo el mundo pueda escuchar esta palabra de Dios, para que todos puedan creer en ese Dios que tú y yo creemos. Porque ¿cuántos allá afuera en el mundo, hermanos, anda sin esperanza? Yo pienso, hermanos, si uno siendo cristiano pasa por tantos dolores y lloros, imagínate a alguien que no tiene a Dios. ¿Dónde van? Van muchas veces a las drogas, van al sexo, van a tantas cosas a tratar de llenar un vacío que jamás lo puede llenar. Solamente Dios nos puede fortalecer, solamente Dios nos puede llenar, hermanos. Y el mundo anda perdido, pero Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Y es poder alcanzar a nuestros familiares que están alrededor de nosotros, que no conocen de Dios o que dicen que conocen de Dios, pero verdaderamente no viven como si es Dios, como si hay un Dios verdadero, sino que su vida sigue igual. Pero no, tenemos un propósito, amén. Dios tiene un propósito con nosotros. Y cuando nosotros entendemos ese propósito, hermanos, cambia nuestra manera de mirar las cosas. Cambia como tú y yo caminamos. Cambia nuestra manera de cómo lo alabamos a Él. Cambia cómo nos despertamos por la mañana, porque lo despertamos creyendo que Dios está con nosotros en medio de todo. Cada día cuando tú y yo lo despertemos, debemos, la primera cosa que decir es gracias Dios por un día más de vida. Gracias Dios. Puede ser que te levantes con dolor, pero diga gracias Dios por un día más de vida. Gracias Dios. Eso es lo primero que uno debe de hacer, hermano. Reconocer a ese Dios que tú y yo profetizamos, que le cantamos hace poco. Amén. Palabras que levantan, hermano, porque muchas veces se levanta uno y lo primero que hace es gritarle a los hijos, gritarle a la esposa, al esposo y todo. No, hermano, debemos de verdaderamente levantarnos y decir gracias Señor, gracias Dios. Somos seres humanos, claro, tenemos cosas que Dios todavía está trabajando, hermanos, pero no lo quedemos ahí. Dejemos que Dios siga haciendo esa obra para que empiece Él a sacar todo eso y empiece a hacer esa obra y renovarnos, hermanos. Renovarnos día tras día, amén. Él quiere hacer eso para que lo despertemos con ese ánimo, reconociendo a Él. Cuando nosotros entendemos ese propósito, hermanos, empieza a cambiar cómo manejamos aún nuestras relaciones, porque entendemos que no somos de este mundo, que estamos aquí temporariamente. Empezamos a ver las cosas a través de los ojos de Dios y entendemos que Él tiene cuidado de nosotros en todo momento, que Él tiene su mirada puesta sobre nosotros. Ese versículo, hermano, que leímos aquí, el 37:5, dice así, como otra vez se lo leo: así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo tengo mi Biblia que es bilingüe y en King James se lo voy a leer, dice: thus says the Lord unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. Él hará causar que ese respiro, esa respiración, ese aliento entre y vamos a poder vivir. Hermano, Él va a hacer que ese respiro entre en cada uno de nosotros para que tú y yo podamos vivir en esta tierra confiado que Él tiene control, que Él va con nosotros, queridos hermanos, que Él está en control de todas las cosas. Y la respiración es extremadamente importante, ¿verdad, hermanos? Pregúntele a alguien que tiene asma, cuando está fatigado y tiene que usar esa pompa, ¿verdad? Que tiene,
O pregunta a alguien que tiene una enfermedad, ¿verdad? O alguien que le dio el COVID, ¿verdad? Que no puede respirar y tuvieron que ponerlo en esas máquinas, ¿verdad? O alguien que quizá tiene una enfermedad pulmonaria obstructiva, que tienen que darle oxígeno suplemental para que pueda respirar, ¿verdad? La respiración es vitalmente para nosotros, para vivir. Es vitalmente el aire que respiramos, es lo que nos da esa fuerza, ¿verdad? Y es no voy a ir a la ciencia, hermano, porque vamos profundo, pero sí quiero darle unos detalles que pude ver a través, ¿verdad? Dice que el ser humano normalmente respira 26,000 veces al día, más o menos 26,000 veces al día respira un ser humano. El ser humano debe de respirar de su estómago, pero normalmente no respiramos del estómago, respiramos del pecho, y eso causa que nos fatigamos más, que lo cansemos más. El cantor normalmente aprende a respirar del estómago para que no se fatigue, para que no se canse, ¿verdad? Pero normalmente nosotros respiramos del pecho cuando debemos de respirar respiramos del pecho cuando debemos respirar del estómago, amén. La respiración significa una nueva vida. Cuando una criatura es nacida en el hospital y da su primero lloro, eso es un respiro que da y esa criatura ya es un ser viviente, ¿verdad? El último respiro que tú y yo tomamos significa una vida eterna que tú y yo vamos a tener con Dios si nuestra mirada está en Él, amén. La respiración es vitalmente, hermano, importante para que tú y yo podemos seguir viviendo, amén. Ahora, desde el principio, hermano, desde el principio de la Escritura, Dios empieza a hablarnos de ese respirar, de esa respiración, ¿verdad? Desde el principio de Génesis empieza Dios a decir que el Espíritu se movía sobre las aguas, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hermano, cuando uno va más profundo y no simplemente lee la palabra, uno va a esa palabra espíritu, ¿verdad? Y esa palabra espíritu en hebreo significa que viene de la palabra ruach, ¿verdad? Dice que significa aliento, viento, soplar, respiración. O sea que cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, era ese respiro de Dios. Ese espíritu, ese aliento de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, hermanos. Amén. Y es importante entender eso, porque fue ese respiro de Dios que formó la luz, que formó la tierra, que formó las montañas y todo, hermano. Fue ese hablar, ese respiro de Dios que formó todas las cosas. Fue ese respiro de Dios que tomó el polvo de la tierra, y la palabra dice que sopló sobre ese polvo y hizo de ese polvo hombre y le dio vida, amén. Dice que ahí mismo lo dice en Génesis 2:7 para que ustedes lo pueden apuntar. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, dice la palabra, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Génesis 2:7 dice que sopló en su nariz aliento, su espíritu, sopló ese espíritu en nosotros para que tú y yo podemos ser ese ser viviente. Él cogió esa tierra y, hermanos, yo no sé ustedes, pero gracias a Dios que Dios trabaja con nuestra tierra, amén. Gracias a Dios que Él trabaja con nuestra tierra día tras día. Él la está cultivando, así como uno está con una planta, ¿verdad? La cultiva y le echa agua para pueda crecer, y si es una planta de sol, esté seguro que le dé la luz, ¿verdad? Así Dios cultiva nuestra tierra día tras día y empieza a sacar todo eso que no permite que tú y yo crezcamos, ¿verdad? Y empieza a moldearnos a su imagen y semejanza, hermanos. Eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Él sopla sobre nosotros esa vida, Él sopla sobre nosotros ese aliento, queridos hermanos. Y Él trabaja en nuestra tierra porque Él nos quiere, Él nos ama así como somos, pero no quiere que tú y yo lo queramos así como estamos. Él quiere seguir haciendo esa obra en nosotros, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así es. Muchas veces nos sentimos incapaces de hacer algo. Es que no puedo, es que
es muy difícil esto para mí que estoy viviendo, ¿verdad? Soy incapaz de hacer algo. Pero cuando Dios viene y sopla sobre todo eso que tú y yo lo vemos incapaz, hermano, todo eso que nos vemos como insuficiente, eso se vuelve más que suficiente, ¿verdad? Porque Dios viene y sopla sobre nosotros y nos da esas nuevas fuerzas para que tú y yo podamos seguir caminando. Como la palabra dice, el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas, ¿verdad? Tú y yo, cuando confiamos en el Señor, nos dará esas fuerzas para poder seguir adelante, hermanos. Él nos dará esas fuerzas, queridos hermanos. Y Dios quiere soplar sobre nuestras vidas. Dios quiere soplar ese aliento para que tú y yo podamos seguir en esta vida caminando con nuestra cabeza en alto, mirándolo a Él, confiando en Él en todo momento, confiando que Él está con nosotros, para poder llevarnos a lugares donde tú y yo nunca hemos estado, donde nunca hemos llegado. También Él quiere silenciar esas voces de nuestro pasado. Él quiere silenciar esas voces negativas. Porque cuántas cosas, hermanos, ¿verdad? Se levantan en nuestra cabeza, ¿verdad? Cosas que tú y yo diariamente, si no estamos apercibidos, toman raíces, hermanos. Pero cuando estamos apercibidos y esas cosas vienen a nuestra mente, podemos clamar la palabra de Dios y Dios empieza a sacar todo eso y viene a poner una palabra de vida en nuestra vida, ¿verdad? Una palabra de esperanza, de fuerza, ¿verdad? Pero si lo quedamos en ese mismo pensamiento, rodeando, ¿qué sucede? Llega la desesperación, ¿verdad? Llega la tristeza, ¿verdad? Llega la depresión, llega tantas cosas. Pero el momento donde llega esos dolores, sí vamos a llorar, sí vamos a gemir. Somos seres humanos, Dios conoce eso. El mismo Jesús dice que Él lloró. Él entiende ese dolor que tú y yo vivamos, pero no vamos a permitir que eso tome raíz en nosotros, hermano. Vamos a creerle a Dios que Él está con nosotros en cada instante. Aunque no lo podamos ver, Él está ahí. Aunque estemos en mucho dolor, Él está ahí. Estás enfermo, Él está ahí. Está en angustia, Él está ahí. Está viviendo una tribulación, Él está ahí contigo. Créalo, hermanos. Créalo que Él está con cada uno de nosotros. Y Él viene a cerrar esas cosas, a silenciar es nuestro pasado, ¿verdad? Y dice y esas veces que nos dicen que yo no soy suficiente, no voy a poder lograr eso, Dios viene y dice, sí, tú lo puedes. Sí puedes lograrlo. En mí tú todo lo puedes. En mí tú todo lo puedes, ¿verdad? Quizás te ves enfrentado a las mismas situaciones. Tú dices, es que yo creía que ya vencí esta situación. Es que yo creía, y una vez más alza su cabecita, ¿verdad? Una vez más alza su cabecita y uno dice, es que yo creí que ya vencí esta área y sale de una batalla y entra a una batalla. Yo cuando era más joven, yo iba, no sé cómo se dice, arcade, donde tiene esos juegos para jugar, ¿verdad? Y había un juego que se llamaba Whack-A-Mole. Y era como una cosa que uno lo aguantaba en su mano y salían como unos topos. Uno tenía que darle el topo de la cabecita y bajaba y subía otra y le daba la otra y subía otra y le daba la otra y subía otra, ¿verdad? Y nunca paraba de subir esos topos. Y no es así muchas veces en nuestra vida, hermano, ¿verdad? Baja uno, gana una batalla, se sube otra cabeza, le da la otra con la palabra de Dios, se sube la otra, ¿verdad? Y la vida muchas veces es así, ¿verdad? Como ese juego de Whack-A-Mole que uno juega, ¿verdad? Baja la cabeza, se sube la otra, ¿verdad? Y es así constantemente. Uno dice, Dios, no entiendo, ¿verdad? Muchas veces quizás ni entendemos. Algunas veces sí, tú y yo podemos entender. Estoy pasando esto por cierta situación, ¿verdad? Sí, es así. Pero hay muchas veces que vienen cosas a nuestra vida que no podemos entender, ¿verdad? No sabemos por qué. Pero después, así como dijo Job, que no entendía, él de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchas veces tú y yo vivimos esas situaciones, donde vienen cosas a nuestras vidas que en el momento no podemos entender. Quizás después lo entendemos, quizás nunca en esta vida lo vamos a entender. Pero Dios siempre tiene un propósito con todo. Dios siempre está en control en todo momento. Dios siempre tiene su mano sobre cada uno de nosotros, hermanos. En el libro de Samuel habla de una situación así. Decía que los filisteos volvieron a hacer guerra a Israel. O sea que había guerra y volvió a hacer guerra, a hacer guerra otra vez, ¿verdad? Y vamos a ver que en la escritura que así como David pudo consultar
a Jehová, si tú y yo consultamos a Jehová como hizo David, Él nos va a ayudar, hermanos, a vencer por total a cada uno de nuestros enemigos. Si tú y yo le creemos a Él, vamos a poder conquistar nuestros enemigos. Y vamos a ver esa palabra que está en 2 de Samuel. No pierda Ezequiel, pero vamos a 2 de Samuel 5. Amén. 2 de Samuel 5. Del 22 al 25. Amén. 2 de Samuel 5, del 22 al 25. Y la palabra de Dios dice así: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, y hirió a los filisteos desde Jebá hasta llegar a Geser. Vemos como hubo guerra, ¿verdad? Si uno ve unos versículos más adelante, el versículo 20 dice así, mira, vamos a ver el 20, dice: y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. O sea que él ya los venció, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Él ya venció, ¿verdad?, los enemigos, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y después seguimos leyendo lo que hemos leído. Dice: y los filisteos volvieron, o sea que volvieron otra vez a atacar, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Consultó a Jehová. ¿Y qué fue lo que Jehová, si uno ve la escritura, qué fue lo que Jehová le dijo a David que hiciera? Dice así, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y dice: cuando oigas, dice, ruido como de marcha por las copas, o sea, por encima de esas balsameras, cuando oiga ese viento, cuando oiga ese soplo, entonces tú vas a seguir adelante, porque tú sabes que yo voy contigo adelante y que te voy a dar la victoria. Él supo escuchar a Dios, él supo escuchar esa voz de Dios, ese soplo de Dios que lo guiaba día tras día. Siempre lo buscaba él para que lo guiara, y Dios le dio esa estrategia. Y dice: cuando tú escuches, ¿verdad?, ese ruido como de marcha, ¿verdad?, como el viento viene y uno escucha, ¿verdad?, que se mueven las hojas y todo. Dice: cuando usted escucha esa marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti, ¿verdad?, y de ti a herir el campamento. Y así como Dios dijo que lo iba a hacer, así fue, porque él le creyó a Dios. Y cuando tú y yo le creemos a Dios, Dios empieza a moverse en nuestra vida, hermano. No podemos esperar que Dios haga algo primero, sino que tenemos que moverlo antes, hermanos. Cuando tú y yo le damos gracias a Dios después que hace algo, eso se llama agradecimiento, ¿verdad? Bueno, cuando tú y yo le damos gracias aún antes, eso es fe, creyendo en lo que no podemos ver, creyendo que lo que Él ha dicho en su palabra es una realidad, creyendo que si Él dice que está conmigo, que es más poderoso el que está en mí, si yo creo en eso, voy a poder caminar porque Él lo ha dicho. Amén. Caminar simplemente confiado en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, hermano, porque Él está con cada uno de nosotros. Y fue el respiro de Dios, hermano, que cambia todo. Es el respiro de Dios que cambia todas las cosas, que nos da la victoria. Ahora yo quiero que volvamos a Ezequiel, y vamos al libro de Ezequiel una vez más, y ahora vamos a leerlo del 1 al 14, para tener todo el contexto de lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Vamos a leer Ezequiel 37 del 1 al 14. Amén. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor,
Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras se profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traerá a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé, yo lo hice, dice Jehová. Gracias a Dios por su palabra, amén, hermano. Gracias a Dios que Él sobra sobre todos esos huesos secos en tu vida y en mi vida, amén, hermano. Dice que si uno ve por detalle, hermano, dice que habían muchísimos, dice que cerca de ellos, dice que me hizo pasar cerca de esos huesos y eran por todo en derredor y eran muchísimos sobre la faz del campo, eran muchos huesos secos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Jehová le dijo? Empieza a profetizar sobre esos huesos secos. Y así como Dios le dijo al profeta que profetice sobre esos huecos, Dios nos manda a nosotros, hermanos, a profetizar sobre nosotros, hermanos. No estoy hablando de profetizar de voy a tener un carro nuevo, no, hermano, sino sobre lo espiritual, hermano. Profetizar esas palabras que nos levantan. Profetizar su palabra que es viva y eficaz. Amén. Es importante profetizar sobre esos huesos secos en nuestra vida, hermano. Sobre esas debilidades, esas angustias, esos temores, esas dudas. Es importante, al vez de estar quejándonos, profetizar así como pudo profetizar el profeta, amén. ¿Y qué fue? Dice, sopla y venga y diga el espíritu que entre. ¿Y qué fue que pasó? Vino vidas a esos huesos secos, hermano. Vida entró a esos huesos secos. Y es importante entender eso. Dios quiere una iglesia no de huesos secos, hermano, sino una iglesia viva. Una iglesia que cree en Él, sino seres vivientes que tienen el respiro de Dios y se levantan y declaran todo lo que respire, alabe a Jehová. Respiremos palabras, hermanos, que levantan el nombre de Dios, que levantan el nombre poderoso de Dios, hermanos. Escudriñemos nuestras conversaciones que tú y yo tenemos, hermanos. Tenemos que profetizar sobre nuestras vidas, hermano. Tenemos que mirarnos, hermanos, en el espejo todos los días y empezar a declarar esta palabra de Dios, hermanos. Empezar a declarar la palabra de Dios y empezar a decir, es que yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es la palabra de Dios. Esas son palabras que tú y yo tenemos que profetizar en todo tiempo, hermano, al despertar. Cuando nos sentimos solos, hermanos. Cuando nos sentimos que ya no puedo más.
Empezar a profetizar esas palabras que nos dan vida, que nos dan fuerza, que nos levantan, que nos ayuda a seguir adelante, confiando en medio de ese dolor, en medio de esas lágrimas, hermano. Si tienes que llorar, llore, métete al cuarto y llore, pero levante un cántico, levante un clamor a Dios y dile: esto me duele, Dios, pero tú eres más fuerte que eso, tú eres más poderoso que eso, y tú nunca me has dejado, tú nunca me vas a desamparar, tú siempre estás conmigo. Vamos a levantar esas palabras, hermanos, en medio de ese dolor. Es difícil porque cuando uno es triste, está triste, cuando uno se siente agotado, es difícil, ¿verdad?, levantar eso. Pero vamos a hacerlo y vamos a ver la mano de Dios moviéndose en nosotros, llenándonos de nuevas fuerzas para seguir caminando, creyendo como cantamos hace poco, hermanos. Yo creo que tú mueves montañas, que lo vas a hacer otra vez. Recordémonos de las cosas que Él nos ya ha salvado y que Él lo puede hacer otra vez, hermanos. Que Él lo puede hacer y que lo va a hacer otra vez, ¿verdad? Creer en Él, hermanos. Que la palabra de Dios desde el principio, hermano, dice que desde el principio Él está hablando, desde Génesis, de Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios, la palabra dice. Es respirada por Dios, amén. El soplo de Dios, el respiro de Dios. Levantémonos toda la mañana y busquemos esa palabra de Dios. Levantémonos todos los días, hermanos, y declarémosla sobre nuestra vida, hermano. Declarémosla sobre nuestro caminar que está delante de nosotros. Declarémosla sobre lo que tú y yo podamos estar viviendo, hermano. Sobre todo lugar seco en tu vida, si es tu matrimonio, si es tus hijos, cualquier lugar, declaremos esa palabra de Dios sobre nuestra vida, hermano, que es viva y eficaz, hermano. Declarémoslas. Muchos estamos, hermanos, porque hay lluvia, hermano. Hay lluvia que está viniendo y que va a venir y va a llenar nuestros estanques, que va a venir y va a llenar todas esas áreas y va a mojar todos esos huesos secos que están en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos creen eso? Que la lluvia de Dios va a venir sobre nuestras vidas día tras día si le creemos a Él. Va a venir, hermanos. Y muchos estamos caminando por el valle, pero sin esperanza, porque estamos mirando quizás un partido político. ¿Cuántas personas ponen su mirada en un presidente, en un gobernador? Yo no estoy diciendo que no debemos de votar. Es nuestro derecho y debemos de hacerlo, pero no pongamos nuestra mirada en esta tierra, hermano, porque ningún presidente, ningún gobernador va a poder ayudarnos, hermano, va a poder llevarnos a esa vida eterna. Hacemos lo que tenemos que hacer como somos citizens de esta ciudad, hagámoslo, pero no ponemos la mirada en eso. ¿Cuántas contiendas y cuántas peleas se han vuelto por eso, hermano? Pongamos la mirada en Dios, que es Dios que hace todas las cosas, es Dios que pone el hombre y lo quita, hermanos. ¿Cuántos de nosotros andamos en desesperación porque estamos mirando tantas noticias, verdad? Tantas noticias y lo llenamos de tanta desesperación. Y es importante que tú y yo reconozcamos lo que está sucediendo, amén. Pero hay veces que tenemos que pagar esas noticias para no llenarnos de tantas cosas negativas. NBC, CBS, ABC, HIJ, KMNOP, todas las letras, hermano, páguelas todas. Todas, muchas veces tenemos que apartar todo para poder simplemente escuchar la palabra de Dios que nos da vida, hermano, que nos da fuerza, ¿verdad? Tenemos que verdaderamente, aunque vivimos en este mundo, apartarnos para poder escuchar a Dios. ¿Cuántos de ustedes en su vida se aparta y coge tiempo para poder escuchar la voz de Dios? Porque el ruido de Dios, la vida siempre viene caminando, hermano, y hay tantas cosas que quieren tomar nuestra atención, ¿verdad? Las conversaciones, las redes sociales, la televisión, no son cosas malas, pero no pueden tomar primer lugar. Separemos tiempo para Dios y vamos a poder escucharlo a Él. Paguemos tantas voces que vienen a nosotros negativas y escuchamos la voz que tiene todo el poder para llenarnos, para fortalecernos, para sanarnos, para librarnos, hermanos. Nuestro Dios es un Dios poderoso, hemos cantado, ¿verdad? Es un Dios poderoso, amén. Él es un Dios poderoso, hermanos. Vamos a buscarlo a Él. No pongamos cuánto de muchos jóvenes y aún adultos buscan su esperanza en las redes sociales. Buscan ahí y se ponen tristes porque ven fotos ahí de personas, es que ella tiene todo, él tiene todo, mira las vacaciones y no ven la vida real detrás de eso, porque mucho de eso es falso, hermano. Mucho de eso es falso. No estoy diciendo todo, pero mucho de eso es falso, porque no es malo. Yo tengo las redes sociales y uno va a vacaciones y pone fotos.
Está bien, hermanos, pero ¿cuánta falsedad hay detrás de eso? Hay personas que ponen que en mi vida, I'm blessed by God. Y cuando tú lo ves, están amargos siempre. Yo creí que yo leí que tú estás bendecido por Dios y siempre está enojado. Siempre es una queja, siempre es algo negativo. ¿No es así muchas veces? Y muchos de los jóvenes, padres, muchos de estos jóvenes andan deprimidos. O es que tengo que perder peso, es que tengo que aumentar peso, es que tengo que mirarme así porque ella se mira. No, mirémonos a través del espejo de Dios, hermanos. Mirémonos a Él. Muchos buscan en todos lugares para buscar esa esperanza y solamente la podemos encontrar en Dios. En nada más. En nada más, ni en las redes, ni un presidente, en ninguna otra cosa vamos a poder encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si no es en nuestro Dios. Solamente nuestro Dios, hermanos. Él es el que nos da esas nuevas fuerzas, amén. Porque mayor, hermanos, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él lo ha dicho y es así, yo lo creo, hermano. Mayor es, hermanos. Hay un ejército, hermano, que se está levantando, hermano. Hay un ejército de Dios que está declarando la palabra de Dios, que está creyendo en el poder de Dios. Porque hay muchos lugares falsos, mucha doctrina falsa, que solamente predican de que sí, que Dios, tantas cosas que uno ve, hermano, que uno tiene que estar apercibido. Y si no conoce la palabra de Dios, es uno engañado fácilmente. ¿Cuántas cosas, cuántos videos hay allá afuera que uno ve personas, cosas que uno dice, pero cuando uno, ¿cómo puede alguien hacer eso? Una pastora que se desmaya y hay personas que vienen y le ponen diezmo encima de esa pastora para que resucite. Imagínate la locura que hay. Hay locura en este mundo, hay doctrinas y hay gente que creen porque no leen la palabra de Dios. Porque se dejan llevar por lo que uno dice. Y por eso es importante siempre estar en la escritura para ver si lo que yo estoy diciendo soy yo o si es Dios hablando a través de la escritura, hermano. Escudriñarla día tras día para saber si es Dios hablando o no. Porque Él nos habla día tras día, hermano. Él nos está hablando día tras día. Tal vez te sientes estirado. ¿Cuántos de nosotros lo sentimos? Es que, como que ya, me voy a romper ya porque ya no puedo más. Es como el ejemplo que yo di la predica antes de un muñeco que yo tenía que se llamaba Stretch Armstrong. Es un muñeco que uno lo estira, pero no se rompe. Cuando uno lo deja de ir, vuelve a su forma otra vez, porque es hecho de una goma especial. Y tú y yo lo podemos sentir estirado, y viene Dios y nos vuelve otra vez, hermanos, con ese soplo. Amén. Ese es el Dios que tú y yo servimos, hermanos. No solamente le cantemos, hermanos. Sí, vamos a sentir dolor, hermanos. Amén. Es parte de esta vida. Vamos a pasar por tantas cosas, tantas dificultades. Pero Dios tiene control, hermanos, créalo. Dios, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de esa duda, levantemos un cántico a Dios. Esa palabra, profeticemos sobre esos lugares secos de nuestra vida. Y vamos a Dios callando esas voces negativas y llenando de nueva esperanza, hermano. Llenándonos de nueva esperanza. Y tenemos tantos ejemplos en la palabra. El mismo rey David era uno que en un momento estaba, es que yo voy con esta gigante y lo voy a poder destruir. En otro momento estaba escribiendo, hubiera yo desmayado si no creyera ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Un momento estaba contra un gigante, en un momento se sentía como que iba a desmayarse, ¿verdad? Como ser humano vamos a sentir eso. En un momento vamos a sentir es que todo lo puedo. En otro momento lo vamos a sentir es que no puedo más. Es muy difícil para mí. Pero es importante reconocer que Dios está con nosotros. Que Él tiene el poder de cada cosa, hermanos. Amén. Que Él tiene ese poder. Es importante recordarse de lo que Él ya nos ha sacado. De lo que Él ya nos ha librado. Si uno va, hermanos, hoy en día uno puede ir a Israel y aún hoy en día usted puede escuchar allá a los judíos cantando la canción de Moisés. Todavía miles de años después están cantando de cómo Dios echó el carro, ¿verdad? Y el jinete al mar y todo, ¿verdad? Todavía miles de años después. ¿Por qué? ¿Por qué pueden todavía cantar miles de años después de lo que Dios hizo?
hizo ese entonces. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene, hermano, y calla nuestro pasado, hermano, algo sucede dentro de nosotros y una canción se levanta dentro de nosotros y empieza a venir una alabanza a Dios y nuestra confianza se sigue poniendo en Dios, porque sabemos, si Él me sacó de esto, Él me va a sacar de eso y me va a fortalecer en esto. Todavía miles de años después, ellos todavía lo cantan, hermanos, porque ellos entienden que Dios está con él, que Dios lo sacó y lo libró y lo puede librar todavía hoy en día. Él viene, hermanos, y empieza, cuando tú y yo empezamos a alabarle a Dios, Él nos saca adelante y calla esa voz de nuestro pasado, empieza a callar esas voces negativas y viene y respira vida en nosotros y nos lleva a lugares donde no creías que tú y yo íbamos a poder estar. Algo sucede y empezamos, como le dije, a producir un cántico nosotros. Un cántico se empieza a levantar en nosotros. Y cuando tú y yo empezamos a profetizar sobre todas esas áreas secas de nuestra vida, las naciones son afectadas, hermanos. Las ciudades, las personas alrededor de nosotros son afectadas, hermanos. Cuando tú y yo empezamos a levantar esos cánticos, a profetizar esas palabras de aliento, hermanos. Empieza a suceder eso, hermano. Vamos, y tú y yo podemos declarar todo eso, aún como la palabra dice, yo y mi familia serviremos a Dios. Eso es una declaración, amén. Tú y yo debemos de declarar todas esas cosas, hermano. Esas cosas que está en la palabra de Dios. Quizá usted dice, es que yo no escucho a Dios. Aquí está, hermanos. Él está aquí hablándonos. Hoy está hablando. Él nos habla de tantas maneras. Si lo buscamos, lo vamos a poder escuchar. Pero tenemos que apartarnos. ¿Te sientes en dolor, en triste? Apártate. Busca, ayune, lee la palabra y busca el consejo de Dios, que Él te lo va a dar. Él te va a levantar. Él te va a fortalecer en medio de todo eso, hermanos. Él te va a fortalecer. Yo quiero que lo apunten nada más, pero hay un Proverbios que dice, en Proverbios 18:21, que dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Se la voy a leer otra vez. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que en nuestra lengua está la muerte o la vida. Depende si tú y yo vamos a hablar palabras de muerte o si tú y yo vamos a hablar palabras de vida, hermano. Porque la misma palabra lo dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras que tú y yo hablamos son semillas que plantamos, hermanos. Las palabras que tú y yo, si siempre es queja, tasquea. Yo no estoy diciendo si uno está enfermo, no va a decir sí, estoy enfermo. Claro, pero uno puede decir estoy enfermo, pero yo sé que Dios está conmigo. Detrás de esto que tú estás hablando, reconocer que Dios tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, las palabras que hablamos son semillas que plantamos y producen vida o producen muerte. Nuestras palabras, hermanos, son poderosas. Son poderosas, hermanos. Afecta primeramente a nosotros. Las palabras que decimos primeramente afecta a nosotros mismos. Hay otros proverbios para que lo apunte que están en 23:7. La parte A que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si yo me creo débil, voy a ser débil. Si yo me creo que no soy suficiente, no voy a ser suficiente. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si creo que no lo puedo, no lo voy a poder. Pero si creo que más poderoso el que está en mí, el que está en el mundo, voy a poder caminar adelante. Amén. Si creo que Él está conmigo, voy a poder caminar. Si creo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a poder caminar confiadamente en Él, hermanos. Porque estamos reconociendo lo que Dios ha dicho. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, dice la palabra de Dios. Todo lo que dice es verdadero. Y Él está con nosotros, hermanos. ¿Cuánto de nosotros quizás lo sentimos es que no somos esto, no somos lo otro? ¿Cuál es su pensamiento, su corazón? Tal es Él, hermanos. Cambiemos nuestra perspectiva de nosotros mismos. Es que no puedo esto, es que no puedo otro. No, hermanos, sí lo podemos, amén. Yo no estoy diciendo es que todo lo que creemos y yo voy a ser el mejor baloncesto. No lo voy a hacer porque no está en mí para eso. Yo estoy hablando, hermano, de esa fuerza que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida, amén. A través de esas palabras que tú y yo hablamos, empieza a formar nuestra vida.
Pero no solamente afecta a nosotros, hermanos, afecta a los que están a nuestro alrededor. Nuestras palabras afectan a los que están a nuestro alrededor, a otras personas, ¿verdad? Tú y yo podemos levantar a unos, a otros, o podemos, ¿qué? Derivarlos a otros con nuestras palabras, ¿verdad? Pero la palabra dice que debemos de animarnos los unos a los otros. Pero nuestras palabras, si son negativas, hermano, nos afectan a nosotros mismos, pero también afectan a otros más, hermanos, ¿verdad? Afectan a otros más. Dice, hay un proverbio, creo que el 16, que dice que el chismoso apartará de los mejores de los enemigos, ¿verdad? O sea que cuando siempre estamos hablando negativo, aún de otras personas, ¿verdad? Los puertorriqueños decimos bochinche, el bochinchoso, ¿no? El que dice, no, siempre hablando cosas negativas. No, nuestras palabras deben de ser palabras que levantan, hermanos. Palabras que consuelen, hermanos. Cuando tú y yo, porque somos seres humanos, el momento que quiere salir una palabra o que salga, debemos de refrenarnos y recordarnos que eso no viene de Dios. Y decir, no, no en el nombre de Jesús. Voy a cambiar esto y voy a hablar palabras que dan vida. Palabras que levantan, palabras que fortalecen. El mismo rey David, en la palabra dice que el mismo rey David decía, se han levantado contra mí testigos falsos que respiran crueldad. Habían falsos testigos que respiraban crueldad. Tú y yo podemos respirar crueldad, hermanos. O podemos respirar palabras de aliento, palabras que levantan, palabras que consuelan. Sí, tú estás pasando esto, pero tú lo puedes. ¿Qué le ayuda si tú le dices a un padre es que tú eres el peor padre del mundo? Puede ser que es un mal padre, pero ¿no sería mejor decirle, yo sé que tú puedes ser un tremendo padre, yo sé que tú puedes levantar esta criatura en el nombre de Jesús, fortalécete, busca al Señor y Él te ayudará? ¿No es mejor decirle eso a ese padre, de decirle todo lo que tú puedes ver en esa debilidad? ¿No es esto que va a cambiar a esa persona? ¿O es ese señalamiento que dice que tú eres débil, que tú eres nada? Eso no cambia a nadie, hermano. Es una palabra que cuando tú le dices, tú puedes en Dios. Todo eso que tú estás viviendo, tú puedes dejar eso. Tú puedes dejar esa adicción. Tú puedes dejar esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de caminar. Es Dios que lo hace, hermano. No nosotros. Nosotros no lo podemos hacer, hermano. Nuestras palabras que si siempre estamos quejando, es que tengo el peor supervisor del mundo, el peor jefe del mundo. Eso no va a dar vida, hermano. Debemos de hablar palabras que fortalecen, que levantan, queridos hermanos. Yo quiero darle un ejemplo. Hay un artículo, hermanos, y que hicieron un estudio, ¿verdad? Y el estudio fue hecho por la Sociedad de la Horticultura. Este estudio fue hecho por la Sociedad Real de la Horticultura. Hicieron un estudio y cogieron unas plantas, ¿verdad? Por 30 días. Y en estas plantas cogieron unos parlantes y la pusieron al base de alguna de las plantas. Y a través de esos parlantes salían palabras positivas, científicas, de aliento, ¿verdad? De crecimiento. Y después de 30 días se dieron cuenta de esas plantas que tenían esos parlantes, ¿verdad? Este estudio mostró que esas plantas que tenían esos parlantes, que recibían esas palabras, crecieron 3 veces más rápido que las otras plantas que no tenían ninguna voz positiva, que no estaban recibiendo ninguna voz. Y en ese estudio se dieron cuenta también, no solamente eso, que las plantas que recibieron esas voces y eran voces de mujeres, aún crecieron más rápidos. O sea que esposos, escúchele a sus esposas, amén. En paréntesis, eso es lo que el estudio mostró. Y no solamente eso, hermanos, sino que el estudio, hermanos, entonces hicieron otro estudio y cogieron algunas plantas y le pusieron las bocinas al base con palabras negativas y las otras plantas le pusieron bocinas al base con palabras positivas. Y las que recibieron esas palabras negativas, esas plantas empezaron a morirse, a marchitarse. Y las plantas que recibieron esas palabras de aliento empezaron a florecer y a florecer y a florecer. ¿Qué le estoy diciendo, hermanos? Que nuestras palabras tienen poder, hermanos. Nuestras palabras tienen poder, hermanos, o de hacer a alguien caer o levantar a una persona, hermano. Hay poder en nuestras palabras. Ese estudio mostró a través de esas plantas, de las que recibieron esas palabras positivas crecieron y las que recibieron negativas se marchitaron. Nuestras palabras tienen, hermano, poder, hermanos.
crea lo que tú dices, hermano, tiene poder. Amén, hermano. O dígale, pregúntale a sus esposos, cuando usted le dice una palabra bonita, ¿cómo se sienten ellas? ¿Verdad? Tristes, no, contentas, ¿verdad? Muy contentas cuando uno se levanta, mi amor, ¿no? Eso anima, hermano, eso alienta, eso nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Pero cuando todo es truenería, es que todo es contienda. Yo sé que uno puede decir, es que tú no eres casado. Yo entiendo eso, hermano, van a haber contiendas. Pero lo que yo le estoy diciendo, hermano, lo que yo les quiero decir, que en medio de todo eso podemos decir, yo no quiero esto, yo quiero algo diferente. Voy a frenarme de hacer eso y voy a hacer lo que Dios me habló a través de la palabra de Dios, a través del hermano, y voy a ver Dios moviéndose en mi vida. Voy a ver a Dios moviéndose en mi matrimonio. Voy a ver a Dios moviéndose a través de mis hijos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ese es el Dios que tú y yo servimos. Es un Dios poderoso. Nuestras palabras tienen poder, hermanos. Si uno ve, cuando uno ve la historia de lo que pasó, por decir, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre de él, de Britania, Churchtown Hill, Winston Churchill, que estaban en esa guerra de Britania, y dice que él empezó a hablarle y darle esas palabras a esa nación, y ellos pudieron conquistar, hermano. Hay tantas historias de muchas guerras, que habían muchos que pudieron usar sus voces. ¿Cuántas voces hemos escuchado, hemos leído en las historias, verdad? Que han cambiado tantas cosas, ¿verdad? El mismo Martin Luther King, que hablaba muchas cosas, tantas cosas, pero nosotros tenemos la palabra que es sobre toda palabra, hermanos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que da vida, que son esos ríos de agua viva que corren dentro de nosotros, hermanos. Esos ríos de agua viva que corren dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Ese es el Dios que tú y yo servimos, hermanos. Todo lo que respira, dice el Salmo, alabe a Jehová. Todo lo que respire. Dios ha soplado sobre nuestras vidas, hermano, con un propósito, ¿verdad? Y el rey David pudo entender ese propósito. Él entendió eso. Él aprendió de alabar a Dios aún antes que Dios hizo lo que iba a hacer, porque él fue, recuerda, ungido para ser rey muchos años antes de eso. Pero él pudo entender el propósito de Dios con su vida. Aún cuando Saúl lo estaba persiguiendo y todo, él aún le alababa a Dios, él aún le glorificaba a Dios. Por eso dice en el Salmo 34:1, él decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová. ¿Puedes tú y yo bendecir a Jehová en todo tiempo? En ese dolor te bendeciré, Jehová. Aún llorando te bendeciré, Jehová. Te bendeciré, Jehová, en todo tiempo. Su alabanza, Dios, estará de continuo en mi boca, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi fuerza, porque tú eres mi ayuda, porque tú eres mi escudo. ¿Podemos hacer eso, hermano, en medio de la angustia, en medio del dolor? Y Dios se mueve con poder. ¿No es eso mejor de decir, ay, qué tal esto y esto? ¿No es mejor de hablar palabras negativas? ¿No es mejor de decirle, es que no, es que el problema, es que mi hijo, es que mi hija, es que esto? ¿No es mejor hablar palabras de aliento, de alabanza a nuestro Dios, que es un Dios poderoso que levanta, hermanos? ¿Podemos nosotros declarar la promesa antes que llegue? ¿Puedes tú declarar esa promesa de Dios, esa victoria de Dios antes que llegue, hermano? Podemos hacer eso cuando todo se ve imposible. Podemos confiar en Él aún antes que pueda ver los resultados, hermanos. Podemos hacer eso porque eso es la fe, hermanos. Puedes hablar sobre su matrimonio, puedes hablar sobre sus hijos que está pasando tiempos difíciles, sobre esa debilidad que hay en ti. Y levantarse cada mañana y decir, estoy peleando la buena batalla de Dios. Estoy peleando porque yo sé que Dios, tú estás conmigo. Es difícil, pero tú no me vas a dejar. Tú estás conmigo todos los días, amén. Y aunque pueda parecer, hermano, que estoy perdiendo, decir, este es el día que se hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Amén. Declararlo a Él. Yo he decidido respirar, declarar palabra de afirmamiento, palabra de Dios. Palabras que nos alientan en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, hermano. David entendía que cuando él tenía una palabra de Dios, que cuando Dios respiraba sobre él, que él podía enfrentar cualquier
gigante. Por eso él pudo enfrentarse a ese gigante, hermano. Por eso él pudo enfrentarse a ese Goliat. Por eso él pudo decirle, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, del Dios de los ejércitos. Él pudo declarar esa victoria aún antes que la recibió, hermanos. Aún antes que él pudo derrotar a ese gigante, él ya declaró antes, le creyó a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, aún antes que lo veamos, aún antes que tú y yo veamos esos resultados. Quizás usted dice, estoy esperando ya 6 meses, estoy esperando 3 años, estoy esperando, no sé cuánto tiempo tú estás esperando, pero sigue creyendo en Dios. Sigue confiando en Dios, que Dios tiene su mano ahí. Que Dios no te va a dejar y que Dios tiene un propósito y que Él transforma todo para nuestro bien, hermanos. Que Él transforma todo para nuestro. Creémosles a Él, hermano, que Él está con nosotros, queridos hermanos, que Él está ahí, hermano, que Él está ahí. Es como esta canción que cantamos, ¿verdad? No es con nuestras fuerzas, mas con tu Santo Espíritu, ¿verdad? No es con nuestras fuerzas, mas con ese Santo Espíritu, como leímos, que significa ese soplo, ¿verdad? Ese aliento. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies. Cuando entendemos las palabras que cantamos, hermanos, se vuelven una realidad en nosotros, para que cuando tú y yo estamos caminando por esos valles, no perdamos nuestra confianza. Porque cuando tú y yo estamos caminando y no vemos nada y todo se ve oscuro, uno puede decir, Dios, tú eres mi luz en esa oscuridad. Tú eres mi fuerza en esa debilidad. Por eso tenemos que estar en la escritura. Hermanos, si solamente estamos aquí los domingos en esta escritura, es como si tú y yo comemos un día un banquete y el resto de la semana estamos en ayuno. ¿Cómo vamos a estar enfermos, hermanos? Enfermos. Tenemos que cada día separarnos. Yo sé que tienen familias y todo, pero separar 10 minutos, 15 minutos, si es más fácil por la tarde o por la noche cuando los niños se duerman, o temprano por la mañana levantarse media hora más. ¿No crees que Dios se agrada de eso? Si tú te levantas temprano por la mañana para pedirle a Dios, necesito tu consejo, necesito tu ayuda, necesito que me guíes, que me fortalezcas. No sé lo que voy a enfrentar hoy en este día, Dios, pero tú eres mi fuerza. Que seas tú mis ojos, que seas tú mis pies, que seas tú mis manos. Si tú vas a Dios, ¿tú crees que Él no va a escuchar eso y que Él no te va a guiar? Pero cuando salimos corriendo de nuestra casa sin decirle una palabra a Dios, ni sabiendo lo que espera afuera, y decimos, yo no entiendo por qué sucedió esto, cuando tú ni le pediste a Dios que te ayudara en ningún momento. No, hermano, levantemos un clamor a Dios. Levantemos un clamor a Dios en todo momento, que Él, su oído está atento a nosotros, hermanos. Él se compadece de nosotros. No importa lo que tú y yo hemos sido, hermano. Él es fiel, Él permanece fiel, hermanos. Él es fiel, hermanos. Él es nuestro Dios, queridos hermanos. Creémosle a Él, hermanos. Creémosle a Él. No es con nuestra fuerza, hermanos, sino con su Santo Espíritu. Vamos a poder, porque Él ha venido a soplar sobre nuestra vida, hermano. El momento en que empezamos a alabar a Dios, hermano, Él hace que cierre la boca de nuestro enemigo, ¿verdad? Porque cuando tú y yo estamos alabando, glorificando a Dios, no vamos a poder estar quejándonos de los demás, ¿verdad? Cuando tú y yo estamos alabando a Dios en el mismo tiempo, es imposible estar quejándose y alabando a la misma vez, hermanos. Cuando tú y yo empezamos a glorificar, a levantar ese cántico, a profetizar sobre esas áreas secas, sobre estos lugares, sobre todas esas cosas, sobre todas esas personas que un día la vimos y ya no la vemos, empecemos a profetizar sobre todo eso, hermanos, y vamos a ver la mano de Dios moviéndose, hermanos, porque Dios es un Dios poderoso. Es un Dios poderoso, hermanos. Él es un Dios poderoso. Él cierra la boca de nuestro pasado, de esas cosas negativas, porque es difícil, como dije, hablar negativo, positivo a la misma vez, hermanos. Es imposible. Vamos a declarar mejor que yo sé, que voy a creer, que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo creo que yo veré, como dijo David, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Levantémonos por la mañana y digamos eso. Creo, Dios, hubiera desmayado si no creyese ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, Jehová. Esa es una oración que tomó 30 segundos, hermanos. Tenemos siempre tiempo para todo, pero separemos tiempo para nuestro Dios, hermanos. Y Él nos va a ayudar a seguir adelante, hermanos. El momento que decidimos cerrar nuestra boca y en cambio dar una alabanza, hermano, comienza a silenciar la voz de nuestro enemigo.
comienza a callar todas esas voces negativas que se quieren levantar en nuestra vida. Cuando nos recordamos de dónde Dios nos ha sacado, hermano, de nuestra fe empieza a aumentarse día tras día, hermanos. Dios siempre estuvo, hermano, con el pueblo de Israel. Nosotros hemos leído mucho lo que pasó en Jericó, ¿verdad? Dios le dio a ellos una estrategia. Él le dijo a ellos, por 6 días vas a rodear la tierra, ¿verdad? Pero no van a levantar armas ni nada, sino se van a ir con trompetas, ¿verdad? Dice que se iban a ir solamente con trompetas y van a dar vuelta por 6 días. Y dice que al 7º día van a dar vueltas 7 veces por esa ciudad. Y cuando yo le diga, van a dar un grito y van a sonar esas trompetas y los muros van a caer, hermano. No fue ese grito, hermano, fue ese respiro de Dios cuando creyeron a Dios que esos muros empezaron a caerse, hermano. Ellos hicieron lo que Dios le había dicho, creyendo que Dios lo iba a hacer, y Dios lo hizo, hermanos. Ellos dieron un grito. Las paredes no se cayeron y ellos después dieron grito. No, gritaron y después cayeron los muros, hermanos. O sea que tú y yo profetizamos primeramente y después vemos la mano de Dios moviéndose en tu vida y en mi vida, hermano. La palabra dice que ellos se levantaron bien temprano por la mañana. Dice al despuntar el alba. Dice que se levantaron con una expectativa, la palabra dice. Lo levantamos tú y yo con una expectativa. Ellos decían, este es el día que Dios nos va a dar la victoria. Este es el día que la mano de Dios se va a mover en mi vida. Si tú y yo lo levantamos con esa expectativa, como este pueblo de Dios se levantó en ese 7º día, porque Dios le dijo, en este día te daré la victoria. Vamos a levantarnos con nuevas fuerzas, hermanos. Vamos, aunque lo podamos sentir en ese momento débil, sin fuerza, con dolor, sea lo que sea, hermano, vamos a poder recibir esa nueva fuerza para seguir adelante, confiando en Dios. ¿Cuánto pueden darle a Dios gracias aún antes que suceden? Es la pregunta de esta tarde ya, hermanos. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Dios aún antes que Él haga lo que ha dicho que Él va a hacer, hermanos? Vamos a hacer eso y vamos a ver la mano de Dios moviéndose, hermanos. Vamos a caminar con un propósito, marchando, hermano, con una autoridad, conociendo que Dios va delante de nosotros, como este pueblo de Dios pudo reconocer que Dios iba delante de ellos, hermanos. Dios iba delante, ese soplo de Dios, ese espíritu de Dios, ese aliento de Dios ha venido sobre nuestras vidas en esta tarde para llenarnos, hermano, de estas nuevas fuerzas. Muchos estamos a un respiro, hermano, de una victoria. Muchos estamos a un respiro de una nueva temporada, hermano. Muchos estamos a un respiro de ver, hermanos, una victoria, hermanos, sobre todo esto que tú y yo estamos viviendo, hermanos. Respiremos palabras, profeticemos esas palabras, hermanos, que levantan, que consuelan, que fortalecen. Y vamos a ver a Dios moviéndose en cada una de nuestras vidas, hermanos, en cada una de nuestras vidas. Amén. Cada una. Mayor es que está en nosotros, hermanos, que está en el mundo. Mayor, hermano. Todo lo podemos en Cristo. Vamos a ponerlo en pie, hermanos, que ya vamos a terminar, hermanos. Amén. Es importante que tú y yo reconozcamos cómo es que vamos a enfrentar esas situaciones. ¿Cómo es que tú y yo vamos a enfrentar esas situaciones, hermanos? Cuando uno lee la Escritura, uno tiene que imaginarse. Cuando uno lee la Escritura, algo bueno de hacer, hermano, es ponerse adentro de eso que está leyendo, como si fueras tú. Poniéndose dentro de lo que está hablando la Escritura, ¿verdad? Cuando se habla del rey David, ¿verdad? Imagínate el rey David que iba contra un gigante. Imagínate tú ahí contra un gigante. Pero el rey David entendía que el soplo de Dios, el poder de Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él, pero él sabía que ese gigante era bien grande. Él sabía que él no se podía enfrentar al frente de ese gigante. La palabra dice que él tenía una onda, y fue y cogió unas piedras. Y él entendía que si desde aquí yo cojo esa onda y le pongo la piedra, desde aquí yo puedo herir a ese gigante que está allá y puede caer. Y tú y yo de este momento podemos lanzar esas profecías, podemos lanzar esas palabras sobre nuestras familiares, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos. Tú y yo de este momento podemos lanzar todas esas palabras, hermanos, de la fortaleza de Dios y ver la mano de Dios moviéndose con poder, hermanos. Moviéndose con poder, hermanos. Vamos a declararle a Dios aún antes que ha sucedido,
de la victoria de Dios en nuestra vida, hermano, en nuestro hogar, en nuestra enfermedad, sea lo que tú y yo podamos estar viviendo, hermano. El problema, la angustia, tú lo sabes, tú y Dios lo sabes, hermanos. Creémosles a Dios y confiémonos a Él, amén. Vamos a declarar ahora en este momento, hermano, que estos huesos secos van a vivir. ¿Cuántos creen que estos huesos secos van a vivir, hermanos? Cuando el profeta le escuchó a Dios, dice, respire sobre esos huesos secos y vivirán. Y dice que cuando Él respiró, entró el Espíritu sobre esos huecos y se vivieron, hermanos. Vivieron sobre esos huesos secos, hermanos. Vamos a respirar sobre todas esas áreas secas de nuestra vida. Vamos a respirar sobre todo eso en nuestra vida negativo que ha venido. Vamos a respirar esas palabras de fortaleza. Vamos a respirar esas palabras de confianza. Amén, hermano. Vamos a escuchar esta alabanza que vamos a cantar en este momento. Amén. Y vamos a darle gloria. Vamos, y tú, hermano, tú, hermana, clámale a Dios por lo que está viviendo en este momento. En este momento levantemos cada uno de nosotros, levantemos nuestra mano, hermano. Levantemos nuestra mano a Dios, porque Dios está en este lugar, hermano. No es el hombre que habla, sino es Dios, hermanos. Vamos en este momento a soplar ese cántico a Dios, amén.